Hola chicos, ya estamos de regreso aquí en tu canal AutoCAD para principiantes y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo dibujar un paquete de regulación en 3D con AutoCAD y les voy a enseñar uno de mis métodos para dibujarlo en menos de 3 minutos. Bueno, pero antes de comenzar les voy a explicar, porque algunos se van a preguntar, bueno, ¿y qué es un paquete de regulación? Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es un integrado de un sistema de gas de baja presión. Bueno, eso que ven aquí, pues prácticamente es cómo está distribuido lo que son las líneas de gas de baja presión en lo que son las plataformas marinas. ¿Por qué? Pues yo durante 10 años he trabajado en las plataformas marinas como técnico especialista en AutoCAD. Y eso que están viendo ustedes aquí, pues son algunos planos que yo dibujé, que yo, pues, los ingenieros y también un servidor salíamos al área a dibujar todas estas líneas, dónde se interconectaban, de dónde venían, hacia dónde se distribuían y bueno. Ahora bien, les voy a explicar acerca de un paquete de regulación y cuál es su funcionalidad. Bueno, miren, eso que ustedes ven aquí es un arreglo de válvulas donde su función es, sobre todo, es regular la presión, en este caso del gas. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque que es un rectificador de segunda etapa. Bueno, ¿qué es lo que hacen aquí? Es que aquí envían el gas y aquí la función de esta válvula de control, su función es que aquí viene de una presión, por ejemplo, de 10 kilos y aquí lo regula a 6 kilos, 7 kilos. Y eso va a depender de la capacidad de presión de lo que es el recipiente. Bueno, estos paquetes los vamos a encontrar ya sea en la entrada y de igual manera en la salida de lo que son los recipientes. Bueno, está formado por 3 válvulas esféricas. Y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué está formado así? O bueno, ¿cómo funciona? Bueno, esta válvula siempre va a permanecer cerrada, o totalmente abierta o totalmente cerrada. Bueno, esa es la funcionalidad de esta válvula. ¿Por qué? Bueno, durante el funcionamiento de esta válvula, el fluido del gas va a venir aquí, esas dos válvulas van a permanecer siempre abiertas y bueno, cuando llega el momento de darle mantenimiento a esta válvula, lo que hacen es que bloquean esta válvula, bloquean esta válvula. Y de igual manera, esta válvula que permanecía cerrada, ahora la van a abrir. Entonces el gas o cualquier, ya sea aceite, cualquier líquido, diésel, cualquier combustible que ellos vayan ahora sí a enviar al recipiente, pues va a fluir aquí por la parte de arriba. Eso le va a permitir que al momento de bloquear estas válvulas van a poder desmontar esta válvula y poderle dar mantenimiento. Para eso tiene un juego de unas valvulitas que se llaman purgas. Están en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el gas con la presión que trae siempre trae lo que son los condensados, trae siempre líquidos y eso se va a acumular aquí. Entonces lo que hacen es que al momento de bloquear aquí pueden abrir estas valvulitas y todos los líquidos acumulados pues van a caer aquí en unas charolas y listo. Es así como funcionan los paquetes de regulación y es lo que les voy a enseñar en unos minutitos más a cómo dibujarlo en 3D de una manera súper rápido. ¿Listo chicos? Bueno. Ahora les voy a compartir uno de mis métodos para poder dibujar estos arreglos de tubería en 3D de una manera súper rápido. Pero bueno, de igual manera no nos olvidemos que para poder hacer estos accesorios pues necesitamos tener, en este caso yo ya tengo diseñado lo que son las T, yo tengo diseñado lo que es la tubería, tengo diseñado en este caso las válvulas, más que nada tengo todas las válvulas a escala y de igual manera tengo los juegos de brillo. Bueno, en un video anterior pues les mencioné la forma de cómo ustedes pueden obtener estos accesorios en 3D, que al finalizar el video pues igual les voy a recordar qué es lo que tienen que hacer y los van a tener totalmente gratis. Bueno, algo que yo hago siempre que voy a hacer un arreglo de tubería en 3D para alguna presentación, lo que hago es que, para este ejercicio pues no lo vamos a hacer a escala, lo vamos a hacer a proporción. Yo lo que hago es que tiro las líneas, los esqueletos de las líneas a escala. Tiro las líneas, las intersecciones y todo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es que donde se intersecten estas líneas, aquí igual, aquí va a ir un codo. Como ustedes pueden ver, aquí va a ir una T recta, aquí va a ir un codo, aquí van a ir en las partes rojitas,
pues son las dimensiones a escala, que es la dimensión a escala de lo que es la válvula esférica. Aquí va un codo y aquí va una T. Bueno, para eso pues yo ya tengo preparado mi dibujo. Y bueno, lo que hago yo es que bueno, pues para este video pues ya yo tengo preparado mi dibujo. Una vez que yo hice el esqueleto de lo que va a ser la distribución de las válvulas, donde va la T del codo, yo lo que hago es que, como ya tengo los accesorios en 3D, ahora bien, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Miren en cuánto tiempo lo voy a hacer. Bueno, lo voy a cambiar a vista alámbrica. Miren, le voy a mostrar, al terminar este video les voy a mostrar cómo funciona estos accesorios que estoy utilizando. Miren, fíjense bien qué tan rápido. Aquí, este sería aquí. Miren cuánto tiempo. Lo único que tienen que hacer es prácticamente pues diseñar el esqueleto de lo que va a ser su dibujo y ir montando los accesorios. Y miren, yo sé que muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿y eso cómo lo estás haciendo? ¿Por qué así tan rápido? Bueno, porque yo ya tengo unos accesorios configurados. Miren, aquí. Y esto lo vamos a dejar acá. Y aquí vamos a subir esta tubería. Listo. Miren bien, magia. ¿En cuánto tiempo? Imagínense, ¿en cuánto tiempo creen que hice este arreglo de tubería? Creo que la parte donde nos llevaríamos un poquito de tiempo es ir cuadrando, por ejemplo, aquí las dimensiones del centro de la T al centro del codo, cuánto tendría del centro del codo al centro de la T y así viceversa, ¿verdad? Entonces, de igual manera, del centro de lo que es la T al centro de la válvula, del centro de la válvula al centro del codo. Pero como lo hicimos a proporción, yo lo que hice fue que fui colocando los accesorios, y una vez que ya lo tenía en su posición, pues lo único que hice fue ir alargando ahora sí que los accesorios de la tubería. Bueno, ahora bien, le voy a explicar cómo funcionan estos accesorios. Miren, yo aquí tengo, por ejemplo, un arreglo de una T recta. Lo único que hace es picarle en esta flechita y le dices qué diámetro de T necesita, ¿no? Pues quiero una de 10 pulgadas y en automático se cambia una T de 10 pulgadas. Miren, necesito tubería de 10 pulgadas, hago lo mismo, selecciono de 10 pulgadas y de igual manera se convierte en 10 pulgadas. Miren, una vez que tengo, por ejemplo, quiero una reducción concéntrica, pues hago lo mismo. Podría hacer lo mismo, por ejemplo, una reducción excéntrica, pues igual haría lo mismo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí a cambiar la vista para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, si yo quiero una reducción excéntrica de 4×3, miren, ya se cambió en automático a una de 4 pulgadas por 3 pulgadas de diámetro. Miren, de igual manera aquí, si yo quiero una reducción concéntrica, de igual manera, no, pues quiero una de 16 por 8 pulgadas. Miren, y en automático se cambia el accesorio al diámetro que tú le pones. Lo único que vas a hacer es sacarle una copia para no eliminar en este caso el accesorio original. Lo vamos a explotar y listo. Miren, ya lo tenemos un accesorio a la dimensión. De igual manera, pues esto, lo que son las válvulas, tengo todos los catálogos. Y bueno, ¿cómo podrías obtener tú estos accesorios totalmente gratis? Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu buen comentario, un like, y en la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a llevar a mi canal de Telegram, y en el primer mensaje fijado dentro del canal de Telegram, ahí vas a tener un link que te va a llevar al Drive, donde tú lo vas a poder descargar totalmente gratis. Bueno, espero que este video pues te ayude y veas que realmente trabajar en 3D pues es lo más fácil que puede existir. Y bueno, pues en los siguientes videos les voy a compartir más tips de cómo poder hacer estos tipos de arreglo, y vamos a seguir haciendo más prácticas. Bueno, no olvides suscribirte, un like, y nos vemos en los siguientes videos.